definitivamente el señor Aníbal Torres ya tiene que entender de que la población, el Congreso, la clase política, pues no lo aguanta más. Ahora nosotros tenemos una comunicación con Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Congreso de la República. Bienvenido, señor Muñante, a Exitosa. ¿Cómo estás, Karina? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Daniel Salaverry bastante ofuscado. Él dice de que se llega hasta Palacio de Gobierno con los votos del pueblo y también se llega al Congreso de la República con los votos del pueblo y no se llega para mentir. Entonces yo recordaba que él tiene una denuncia constitucional ya aprobada. ¿Cómo va el tema de la denuncia constitucional por mentir en su rendición de cuentas sobre un viaje de representación? ¿Usted sabe? Bueno, sí, Karina, nosotros cuando estuvimos en la comisión de la subcomisión pudimos aprobar, admitir esa denuncia, ¿no? Incluso ya está expedita para poder ser aprobado o votado en el pleno del Congreso, ¿no? La comisión permanente aprobó justamente esa denuncia constitucional. Pasó, incluso ya se formó también la comisión acusadora ya para que pueda esto ser dilucidado en el pleno del Congreso. Sabemos que el excongresista Salaverry interpuso demandas de amparo, ¿no?, contra ese proceso constitucional legítimo de parte del Congreso, ¿no? Sin embargo, el Congreso, la comisión permanente decidió continuar con la acusación constitucional, así que solamente aguarda de que esto se pueda sustentar ante el pleno del Congreso y espero que pueda ser lo más rápido posible. Bueno, falta entonces la aprobación en el pleno del Congreso. Ustedes ya lo aprobaron como informe y es por los delitos de peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica. Bueno, ese es el asesor del presidente de la República. Nosotros lo estábamos llamando, muchas gracias por atender a nuestro llamado, porque ayer estuvo el premier Aníbal Torres y él en realidad se ha paseado en el Congreso de la República, congresista. Él fue y no sé qué sensación le ha quedado. Parecía que los congresistas sacaban los dientes, pero eran dientes de leche, ¿ah? Les volteó la torta. ¿No siente usted eso? Se paseó, no hay nada, todo quedó igualito. Él no ha tenido ningún ánimo de cambio. Yo le apuesto que dentro de unos días les vuelve a decir la vela verde y no pasa nada. A ver, sí, Karina, mira, hay que poner en contexto la sesión que se realizó el día de ayer. Lo que se ha visto es una sesión de invitación, no ha sido una interpelación ni mucho menos una censura. Entonces, tiene carácter informativo esta sesión. El señor Aníbal Torres tuvo media hora para poder explayarse y justificar o decir lo que tuvo que decir con respecto al tema específico por lo cual se le ha invitado. Y los congresistas, ¿no?, tuvieron en la voz de sus voceros la posición de sus bancadas con respecto a lo expresado por el señor Aníbal Torres. Se dijo lo que se tuvo que decir. Ahora, ¿qué debe proceder después, no en ese momento, sino después de esta sesión? Ya los congresistas y las bancadas van a tener que decidir. Algunos se decantan por la censura, otros no. Considero, obviamente, que la censura para ser aprobada debe tener no solo los votos, sino también la valentía de los congresistas para poder perder esa bala de plata. Algunos consideran que esto se debe dar, otros están convencidos que el señor Aníbal Torres ya no puede seguir más en el cargo. Sin embargo, sí sopesan si es que se debe o no se debe gastar esa bala de plata. Ponen como ejemplo, por ejemplo, el famoso lema, no vale la pena una bala con un gallinazo, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, el señor Aníbal Torres ya tiene que entender de que la población, el Congreso, la clase política, pues no lo aguanta más, ¿no? Y por ende no tiene que llegar el Congreso a censurarlo para que se dé cuenta de que no debe estar más ahí, sino él mismo tendría que renunciar y así evita, ¿no es cierto?, una crisis política de esa naturaleza. Obviamente hay quienes piensan también
que el señor Aníbal Torres adrede está buscando la censura para después colocar pues al Congreso, digamos, ahí como carne cañón para que una próxima cuestión de confianza ellos puedan disolver el Congreso y de esa manera pues sus planes políticos no tengan ningún tipo de estorbo. Me estoy refiriendo específicamente a la Asamblea Constituyente. Muy bien, usted me acaba de decir no vale la pena gastar la bala de plata con un gallinazo, refiriéndose al premier, ¿no? Y también me dice que mejor renuncie, no lo va a hacer, ¿no? Porque ya renunció y el presidente de la República no le aceptó la renuncia. Pero ¿por qué después de esta invitación a escucharlo, ustedes no reaccionaron? Él les dijo, en realidad, ustedes tienen la facultad de censurarme, los retó. Dijo, aquí en nuestro país hay demasiada libertad de expresión. ¿Qué es esto? No estamos en una dictadura. Además, él, en la cara de todos los congresistas, dijo, ustedes son los incitadores, y les puso un pedazo de video para dejarles claro que ustedes también incitan a la población. Es decir, ¿qué más? Karina, teníamos dos opciones en ese momento. Si entrar en un dime y direte con el premier con todas esas desavenencias que ella ha demostrado. No, pero lo dejaban ir y se quedaban ustedes conversando, claro, ¿no? No, bueno, la otra idea también era hablarle en el mismo nivel, ¿no? De desacreditación, de insulto, de conflicto. No, yo digo, pero ustedes no tienen la facultad como mesa de decirle muchas gracias por su participación, váyase y empezamos el debate. No, lo que pasa es que el debate se hizo, Karina, y con la presencia del señor Aníbal Torres. Es decir, cuando los voceros empezaron a hablar, varios de ellos, incluso que no eran voceros, se les dio la oportunidad por decisión de bancada. El debate se originó y al término del debate, el señor Aníbal Torres refirió esto de esta censura, por cierto, pero ya los voceros habían terminado de hablar y ya prácticamente él ya estaba señalando su mensaje de despedida, ¿no? Entonces, ¿usted el cree debate que fue se dio. fructífero el debate? Yo no considero que fue fructífero. Es más, tampoco estuve tan de acuerdo con la presencia del señor Aníbal Torres para que explique algo que ya todos sabemos cuáles han sido las intenciones, ¿no es cierto? O sea, yo no creo que ahorita ningún acto de control político tenga que ver con dar cuenta de sus declaraciones sirva en estos momentos, ¿no? O sea, lo que debe proceder con el señor Aníbal Torres son dos cosas, o bien él renuncia, pero como usted bien dice, eso es difícil, o la censura, o sea, y estar invitándolo por cada vez que hace alguna declaración desafortunada, yo creo que estamos perdiendo completamente el tiempo. Muy bien, entonces entiendo que usted y su bancada no tendrían ningún problema de que se queme la tan mentada bala de plata, es decir, no se están aferrando a su puesto. Nosotros no nos aferramos a nuestro puesto, pero tampoco vamos a actuar de manera reaccionaria frente a lo que el señor Aníbal Torres quiere. Así como hay algunos congresistas que manifiestan públicamente cuál es su estrategia, que para mí es un error, igual el señor Aníbal Torres ha manifestado públicamente qué es lo que quiere, que este Congreso lo censure para dejar el camino listo para que un próximo gabinete pues pueda cerrar el Congreso, ¿no? También eso hay que tomar en cuenta al momento de tomar decisiones. Sí, pero entonces, ¿cuál es su estrategia? Es decir, ¿a ustedes no les tiembla la mano o sí para censurar a Aníbal Torres? Hay un tema ahí, o sea, no solamente la firma de una censura pasa por temblar la mano, sino también por un tema de no dejar pisar el palito, ¿no? O sea, no dejarse apabullar por esa narrativa. Y creo que esto es un tema enteramente político, esto es un juego de roles, que el que actúa de manera mucho más rápida y sagaz es el que gana, ¿no? Aquí tenemos que tomar una posición como bancada definitivamente, pero sí, pues hay una situación que ya es insostenible y que es justamente la permanencia del señor Aníbal Torres, para lo cual tenemos que tomar decisiones fuertes, firmes. Particularmente yo me decanto por una censura, sin embargo, sí soy consciente de los riesgos que esto podría ocasionar, no solamente contra el Congreso, sino también contra la estabilidad democrática del país. Muy bien, entonces usted, como Alejandro Muñante, sí, no sabe, no puede hablar como representante de su bancada, porque eso es ya un ámbito de conversaciones partidarias. Así es. Muy bien, entonces, ¿usted creería
que en vez de haber perdido el tiempo el día de ayer, porque hemos visto que a Aníbal Torres no le entran balas, se debió priorizar la interpelación o la conversación o como quieran llamarlo, de Heiner Alvarado? Yo creo que sí. Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta que la agenda del día de ayer fue una agenda cerrada, ¿no? Que incluso contó con un previo acuerdo del Consejo Directivo. Entonces, allí se definió claramente que lo que íbamos a ver solamente en esta sesión era la invitación al Premier Torres. Entonces yo creo que de esa manera nadie debería quejarse, porque ahí estaban todos los voceros de todas las bancadas, ¿no? Sin embargo, por un tema de celeridad sí se pudo haber hecho, pero finalmente no fue decisión del Consejo Directivo. Pero esto no quita de que en la próxima sesión del Pleno se pueda debatir lo que se llama la admisibilidad de la interpelación. Una vez que eso se apruebe, el señor Alvarado va a tener que ser citado al Pleno del Congreso. Muy bien. Y usted, después de lo que se ha visto ayer en la conferencia de los obispos, ¿no? ¿Qué es lo que piensa? Porque los obispos han dicho claramente que se necesita una salida, ¿no? Y he estado leyendo yo detenidamente y dice: sin embargo, estamos a tiempo para trabajar juntos como sociedad peruana y enrumbarnos hacia un proyecto país con un auténtico compromiso para el desarrollo humano integral de todos los peruanos. Para lograrlo es necesario defender la institucionalidad democrática y que los gobernantes respeten a los gobernados como verdaderos ciudadanos, dándoles cuenta de su gestión. Y esto me imagino que se refiere a la falta de transparencia del presidente de la República. La ciudadanía no merece ver los espectáculos de enfrentamiento entre los poderes públicos, especialmente entre el Ejecutivo y Legislativo. Ahí están hablando de ustedes también, pues la confrontación permanente profundiza su deslegitimación y la ciudadanía ya no se siente representada por ellos. Por el contrario, deben enfocarse en el cumplimiento de la ley y dar testimonio de ello. Deben facilitar las investigaciones en curso sobre la corrupción y que llevan a cabo en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y ahí también les toca a ustedes, porque tienen ustedes a representantes en el Congreso que tienen ahí también expedientes en el Ministerio Público. Déjeme leer estos dos puntos que faltan para cerrar con mi pregunta, ¿no? Es necesario también orientarse hacia el bien común, superando una cultura patrimonialista donde se distingue el bien público del privado o donde se considera la cosa pública como propia, ¿no? De lo mencionado anteriormente se desprende que el diálogo democrático, responsable, respetuoso y vinculante es el único camino para dar una salida creativa, clara, decisiva y viable para superar la crisis en base a consensos firmes. Aquí parece meramente declarativo, ¿no? Pero después dice: pide dar paso a una transición política que busque urgentemente una salida profunda a la crisis actual. Transición política, y también pide libertad de prensa. Entonces, ¿qué entiende usted por transición política? Y aquí hay el jalón de oreja primerísimo al presidente de la República y también a los congresistas. Bueno, por transición política entiendo que se está dejando entrever la idea de un adelanto de elecciones o una renuncia presidencial, ¿no? Porque más que nada es lo segundo, ¿no? Porque no hay transición cuando hay adelanto de elecciones, lo que hay es una convocatoria, ¿no es cierto? Cuando hay transición es cuando un presidente deja el cargo y asume, pues, quien esté legitimado constitucionalmente para eso. Creo que ellos se están refiriendo principalmente a la renuncia del presidente Castillo. Ahora, yo entiendo que existe una preocupación, un descontento, ¿no?, grandísimo por este tema de los conflictos políticos que han habido entre legislativo y ejecutivo. Sin embargo, aquí sí me permito precisar lo siguiente: el Congreso de la República, por antonomasia, es un ente fiscalizador.
Es decir, nosotros no podemos quedarnos callados cuando existen estos serios cuestionamientos al Ejecutivo. Es más bien el Ejecutivo el que tiene que dejarse fiscalizar, no solo por el Congreso, sino también por los órganos judiciales. Pero cuando el Ejecutivo nos pecha, nos culpa a nosotros de su alicaída de función o su bajo desaprobación, nosotros ahí es donde se genera el conflicto. Si nosotros dejásemos de fiscalizar, entonces estaríamos abdicando de nuestras funciones constitucionales. A veces molesta, a veces puede generar algún tipo de desazón, pero es nuestra función. Entonces yo sí aquí ruego a la población a más o menos entender lo que significa la separación de poderes y cómo es que opera el control político entre los poderes. Muy bien, pero ustedes tienen a los niños, tienen también a un presunto violador, tienen también varias personas, ¿no? Claro, allí pero tienen que existen responder. mecanismos que sean... Sí, existen mecanismos que en esos casos específicos están operando, ¿no? En el caso de los niños ya existe esa investigación fiscal, ya existe el procedimiento en ética. En el caso del señor que ha sido denunciado por violador, también ya ética se ha pronunciado, existe ya una denuncia constitucional que está en curso. Pero sigue ahí trabajando bien contento. Es un tema que ya el señor tendría pues que por decoro de dejar de hacerlo. Sin embargo, legalmente no está impedido aún, ¿no? Porque el procedimiento sancionador de ética está en marcha y el proceso constitucional está en marcha, aún el proceso judicial también está en marcha. Entonces legalmente no está impedido, pero por decoro, por decencia, debería dejar de hacerlo, ¿no? Sin embargo, como repito, los mecanismos ya están operando, es decir, no es que no estemos haciendo nada, sino que claramente, así como todo proceso judicial o investigación fiscal tiene sus procedimientos, los procedimientos parlamentarios también los tienen. Muy bien, ¿no? Igual va a decir el presidente de la República. Exactamente igual, lo que usted nos ha dicho le calza perfecto al presidente de la República.